hace casi más de 4 siglos hacía el doctor Santorio Santorio. Miren ustedes que a la larga, obviamente la tecnología ha mejorado, pero los intereses se siguen manteniendo. De una parte tenemos un sensor de gases que básicamente disponemos en los sistemas, en un sistema que se llama Metabolic System, que permite evaluar la temperatura del gas aspirado, por ejemplo, durante la actividad física, que si ustedes se dan cuenta se parece mucho a lo que hacía el doctor Santorio. O también tenemos un termistor que permite evaluar la temperatura cutánea. Lo común en ellos, lo que pasaba hace 4 siglos y lo que tenemos ahora en la actualidad como dotación tecnológica, es que estos dispositivos tienen la capacidad de transformar de una forma energía a otra para poner evidencia el cambio de un fenómeno. Eso es básicamente lo que alude al concepto de transductor, como una especie de transductor de un lenguaje físico a otro lenguaje. Obviamente las definiciones que estoy dejando aquí, las he enumerado, son unos conceptos como básicos en instrumentación, son definiciones de trabajo, o sea que puede que no sean precisas desde el punto de vista técnico, pero sí creo que nos van a ayudar mucho a trabajar no solo en estos seminarios virtuales, sino también en las sesiones presenciales. Siguiendo precisamente con esta línea de trabajo en la temperatura, ya en el siglo XIX, el doctor Karl Wunderlich, un alemán, se entusiasmó por la medición estricta de la temperatura. Se dice que tuvo millones de mediciones axilares de temperatura en muchos voluntarios y fue capaz de escribir, de hecho en el libro que les dejo que se consigue en internet, es gratuito, está abierto, hace una descripción muy detallada del comportamiento que tiene la temperatura corporal de acuerdo a diferentes patologías. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la imagen cuál es el comportamiento día a día, que es lo que representa la cuadrícula en el eje X, de la temperatura en grados centígrados, que es lo que representa la cuadrícula en el margen izquierdo de sus pantallas, o en grados Fahrenheit en el margen izquierdo. Y para este caso, miren, él encontró que había un comportamiento muy interesante para las fiebres que se desataban por la escarlatina, por el tifo, o por algunos tipos de neumonía en las que ustedes se dan cuenta hay como una oscilación entre la medición de la tarde y la medición de la mañana, que era lo que para el momento, digamos, rompió de alguna manera los paradigmas que se tenían anteriormente de medición. Y de hecho el trabajo del doctor Wunderlich nos lleva a un segundo concepto que va a resultar importante para muchas de las cosas que vamos a hacer más adelante, es el concepto de frecuencia de muestreo, que creo que es bastante descriptivo per se. Básicamente es la frecuencia con la que nosotros tomamos datos por unidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso del doctor Wunderlich serían, digamos, 7 muestras por semana, esa sería una forma de evaluarlo, o también podrían decirse que son 2 muestras por día, una muestra cada 12 horas. Esa básicamente es la frecuencia de muestreo, un concepto que obviamente fue importante en ese momento y eso fue lo que causó la revolución y el efecto que tuvieron los trabajos del doctor Wunderlich, que de hecho fue el primer médico que más o menos dejó las pautas para lo que ahora consideramos la temperatura corporal normal. Entonces, aquí tenemos básicamente, miren ustedes, los datos a partir de los cuales se comenzó a reconstruir la curva del comportamiento térmico. Entonces, tomando el dato en la mañana y el dato en la tarde, el doctor Wunderlich encontró, por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, que aunque había una remisión de esos cuadros febriles, sobre todo a la mañana, en la tarde volvía como a aparecer, casi que se regresaba a los valores del día anterior. Y eso fue una descripción que solo se pudo lograr gracias a la aparición de estos instrumentos. Pero en ese mismo siglo, en el siglo XIX, creo que hay una ruptura interesante porque aunque el doctor Wunderlich hacía esos registros, ven ustedes que eran unos registros manuales, no había un registro que se hiciera, entre comillas, de forma automática. Y esto fue lo que ocurrió gracias a la inspiración que tuvieron los trabajos del profesor Jean Duhamel, que básicamente pudo, con una plumita dispuesta a un diapasón, marcar las vibraciones que él mismo producía cuando era activado. Y de hecho se inspiró al famoso físico Jung, recuerdan ustedes, Thomas Jung, el del módulo de Jung, y
algunos trabajos sobre física, sobre todo muscular y cosas así por el estilo. Pues lo que hizo básicamente Jung fue activar el diapasón, pero si ustedes observan la imagen, lo que tenemos aquí es un tambor rotatorio que se conecta a una pequeña plumita, una pequeña agujita que era capaz de ir haciendo las marcas en el tambor. Así que vean ustedes que aquí aparece como el primer registro tomado de manera automática a medida que el registro se iba haciendo. Y de hecho eso precisamente inspiró a otro alemán, el doctor Karl Ludwig, que en los años 40 publica sus trabajos basados en un instrumento que él diseñó, inspirado en los que ya les he presentado, y que él denominó quimógrafo por las raíces griegas de quimo, que quiere decir onda, y grafo, que quiere decir registro. Es básicamente un equipo que era capaz de registrar las ondas. Y ustedes están viendo aquí, muchos de sus trabajos iniciales fueron básicamente sobre presión arterial, en este caso en un modelo animal. Él conectaba una pequeña manguera que estaba en serie con el sistema de presiones cardiovasculares y esas oscilaciones eran capaces de mover esta aguja que iba generando un registro en un tambor en el cual él fue diseñando un sistema de motor, digamos un sistema automático que giraba y permitía este tipo de registros. Este es el famoso quimógrafo y podríamos decir que aquí arranca de forma directa la historia del el polígrafo, aunque este no es un polígrafo, realmente sería como un monógrafo porque solo está registrando una variable. Podríamos decir que marcó la pauta y podríamos decir que básicamente gracias a él se hicieron grandes descubrimientos en fisiología en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Y esto nos trae, de hecho, el concepto número 3, que es el concepto de señal analógica. Una señal analógica como la que ustedes están viendo aquí, este era el tambor del quimógrafo del doctor Ludwig. Básicamente vemos que hay una aguja marcando y generando esa onda de presión en subida y bajada y que era continua para todos los cambios que iba presentando esa presión en el corazón. Y esa es la característica básica de una señal analógica, es decir, que va generando los cambios en la representación gráfica análogos a los cambios que se dan en nuestro fenómeno fisiológico. Así que en teoría ahí estarían una infinita cantidad de datos colectados de esta manera. Esto será importante sobre todo cuando hagamos el contraste con lo que es en la actualidad una señal digital. Continuando con la historia que pues estoy presentándoles, miren ustedes que apareció una forma de hacer el registro diferente al quimógrafo en la que utilizábamos principios eléctricos. Aquí tenemos el electrómetro capilar de Liebman que ya más o menos hacia mediados del siglo XIX, ya en la segunda mitad del siglo XIX, hizo sus apariciones a través de trabajos físicos, pero que el doctor Liebman supo orientar hacia la evaluación de la actividad eléctrica cardíaca. Esto lo hizo y fue muy exitoso en ello, sobre todo en modelos animales. Sin embargo, la transición al modelo humano y sobre todo con pacientes fue muy difícil. Realmente los registros no eran muy eficientes, no se podían obtener buenas señales y varios médicos, de hecho, intentaron utilizar este electrómetro capilar de Liebman. Pues bien, el que resultó exitoso y de qué manera fue el doctor Einthoven. Asumo que muchos de ustedes lo conocerán, sobre todo los que trabajamos en la parte de electrocardiografía, por el famoso triángulo de Einthoven, la ecuación de Einthoven, que básicamente, pues obviamente se dieron en honor a todos los trabajos que realizó este profesor neerlandés de medicina. Estamos ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, el doctor Einthoven se encontró con ese reto de poder hacer evaluaciones electrocardiográficas en los pacientes que no resultaban muy eficientes con los métodos que ya les he comentado. Así que lo que hizo fue comenzar a analizar exactamente cómo mejorar la calidad de la señal y se inventó el que lo condujo a su premio Nobel en el año 1924, el galvanómetro de filamento, en el que, como su nombre lo indica, básicamente hay un filamento de cuarzo y ese filamento recubierto por un metal, que puede ser plata o algo similar,
va a permitir el flujo de las corrientes que vienen desde nuestro voluntario, que era pues el paciente o el participante de sus estudios. Y esa pequeña corriente, que ya se imaginarán en las escalas de las que estamos hablando, podía en un sistema de electroimanes generar por inductancias electromagnéticas unos cambios que a su vez podían ser registrados. De hecho, en la parte derecha ustedes están viendo aquí el electrocardiograma de Einthoven, que pesaba varios kilos. De hecho se necesitaba toda una sala para poder sostenerlo, mantenerlo, digámoslo así, como unos 5 operarios para que se pudiera estar en marcha. De hecho, como dato curioso, era tan robusta esta tecnología que los pacientes no podían estar en la misma sala. De hecho, el área experimental del doctor Einthoven estaba como a 1,5 kilómetros de donde estaban los voluntarios, así que le tocó con un cable de 1,5 kilómetros, imagínense ustedes todo el reto instrumental, llevar la señal hasta su equipo para poder obtener esos registros. Pero sus registros y sus descripciones fueron tan detalladas y dieron tanta luz a lo que más adelante pues, vino a desarrollarse en el siglo XX como la técnica electrocardiográfica, que efectivamente le hicieron merecedor del Premio Nobel de Fisiología. Entonces, aquí miren ustedes que con la historia de los galvanómetros, obviamente aquí son solo unos detalles como para que ustedes se den cuenta de la magnitud. Empezó una carrera que vamos a ver más adelante también acompañó al desarrollo de la instrumentación fisiológica en otras fases, en la que cada nuevo equipo que aparecía lo que buscaba con ese galvanómetro era poder detectar corrientes cada vez más pequeñas que pudieran hacer evidente, hacer latente un fenómeno fisiológico. Por ejemplo, aquí tenemos uno, creo que los nombres están de más, pero pues para que veamos que básicamente hubo una evolución ahí. El galvanómetro puntero con cojinete de punta podía detectar corrientes de solo un microamperio, o sea, una cosa bastante pequeña, si ustedes se ponen a ver, hablando en términos de la tecnología del siglo XIX, finales del XIX, inicios del XX, que fue evolucionando, por ejemplo, con la eliminación de componentes mecánicos que obviamente hacían un poco más robusto y más pesada la detección de corrientes, llegando a estar en el orden inclusive de los 10 a lo menos 9 amperio, 10 a la menos 10, 10 a la menos 12. O sea, vean ustedes la magnitud de los fenómenos que se fueron mejorando gracias a diseños muy pequeños, muy escalados, digámoslo así, pero que efectivamente rindieron. Ya miren ustedes que estamos hablando de pasar de 10 a la 6 amperios a 10 a la menos 6 amperios a 10 a la menos 12 amperios que eran capaces de ser detectados. De hecho, esto nos lleva a nuestro concepto número 4 en instrumentación, es el concepto de sensibilidad. Una carrera que empezó ya desde los inicios de la instrumentación fisiológica, pero que inclusive en la actualidad vemos ya en otros órdenes, en la escala, por ejemplo, del procesamiento del muestreo, la capacidad que se tiene de almacenar, etcétera, etcétera. Pero de momento quedémonos aquí viendo ese trabajo original del doctor Einthoven con el concepto de sensibilidad, que es esa capacidad que tenemos de detectar el cambio en una magnitud. Y de hecho, el galvanómetro dio pie a una técnica hermana. Las he puesto a las dos, no porque sean los únicos instrumentos que evolucionaron, sino porque me son muy cercanos en mi experiencia como profesor e investigador. Y estoy refiriéndome aquí, como ustedes ven, al electroencefalograma. De hecho, en el mismo año en el que el doctor Einthoven estaba recibiendo el premio Nobel, el doctor Hans Berger, que de hecho fue el alemán encargado de hacer estas primeras descripciones de la actividad eléctrica encefálica, estaba realizando también sus primeros trabajos, utilizando también galvanómetros que fue modificando hasta poder encontrar la actividad eléctrica. Y aquí quiero contarles una anécdota que siempre me ha maravillado respecto a cuáles pueden ser los móviles de nuestras investigaciones, porque siempre las ponemos con aquello del método científico, con el planteamiento de preguntas y bueno, cosas que por supuesto no voy a objetar,
pero sí me ha llamado mucho la atención que grandes investigadores se han inspirado y los han motivado para llevar a cabo sus desarrollos, cosas más de su vida personal. Y el doctor Berger, pues creo que tiene una anécdota interesante. Resulta que de joven realmente él quería ser astrónomo y estaba estudiando, de hecho, matemáticas y física, un joven muy entusiasta de esa área, pero decidió en un momento, estuvo en la milicia, estuvo específicamente en la caballería, entonces empezó a hacer algunas prácticas militares, lo cual, digamos, era relativamente común en los jóvenes de aquel momento del imperio prusiano, que era el que en ese momento estaba por allí en lo que ahora es Alemania. ¿Y qué sucedió? Resulta que en una de esas prácticas militares se cayó, se desbocó el caballo, se cayó donde estaba y estuvo a punto de ser herido de gravedad, prácticamente de muerto por los caballos que estaban operando en ese ejercicio militar. Pues obviamente un hecho que lo tocó bastante. Pero lo interesante de la historia viene en que realmente lo que hizo que él se desbocara hacia el estudio de la electroencefalografía fue lo que encontró cuando llegó a su recámara, porque resulta que había recibido un telegrama de su papá acosado por su hermano. Ellos vivían en otra parte, ellos no estaban viviendo juntos. Resulta que su hermana había tenido un presentimiento, una corazonada, digámoslo así, de que algo muy grave le había pasado a Hans. Y eso, digamos que obviamente lo impactó tanto que básicamente podríamos decir que dedicó todos sus esfuerzos, el resto de su vida, a entender lo que ya algunos habían descrito algunos años antes de él, como telepatía. Entonces dijo, voy a buscar cuáles son como las bases de la transmisión de la información a través de los pensamientos, y por eso quiso cuantificar esa actividad eléctrica. Él de hecho no fue el de los primeros que hizo registros electroencefalográficos, pero sí podríamos decir que de manera sistemática fue el primero en que nos presentó lo que ahora ya conocemos como ondas electroencefalográficas. De hecho, en honor a él es que nosotros algunas ondas como el componente alfa reconocemos en la actualidad. Entonces, lo interesante, volviendo a nuestro cuento instrumental, es que él fue capaz de, basado en esa necesidad, utilizar una tecnología de su tiempo, modificarla, y en sus trabajos, para los interesados, aquí está el artículo original que también se puede descargar de forma gratuita a través de internet, publicado en 1929, él dice que fue capaz de, en comparación con un galvanómetro que se utilizaba en aquel entonces, que era el de Edelman, llegar a unas modificaciones que le permitieron ser 7 veces más sensible. Este registro que está aquí me parece muy bonito porque están, como les digo, dos señales que a mí me parecen fantásticas, y sobre todo el contraste entre ellas, que son el electrocardiograma y el electroencefalograma, ya evaluados desde aquel entonces, desde inicios del siglo XX. De hecho, en ese entonces, también en Alemania, una serie de experimentos dados por los físicos, sobre todo, llevaron a otro desarrollo tecnológico que inclusive en nuestros días es vigente, obviamente ha evolucionado, pero que en principio responde a lo que ya se describió hace más de un siglo, que es el osciloscopio. Ustedes están viendo aquí esos registros de papel que acompañaron el nacimiento de la instrumentación fisiológica, comenzaron a ser reemplazados en este caso por una placa fluorescente que, al ser impactada por los electrones, era capaz de dejar una marca temporal. A veces se podía prolongar un poquito la marca temporal, pero evidentemente le dio una capacidad de resolución, una capacidad de sensibilidad a los instrumentos un poquito mayor. Tal vez muchos de ustedes han visto cómo funciona. Básicamente tenemos unas de electrones que son emitidos hacia la pantalla y que pueden ser desviados en el eje X para generar su transición en el tiempo, o que pueden ser desviados en el eje Y para demostrar un cambio en una magnitud física que en sus inicios probablemente respondía a cambios en el voltaje o en la corriente. De esta imagen destaca algo que va a ser nuestro siguiente concepto en instrumentación, que es el concepto de amplificador. Miren ustedes, los que hemos trabajado con señales, nos llama mucho la atención el contraste entre el electrocardiograma, que más o menos en promedio se encuentra alrededor de 1 milivoltio,
lo que equivale a unos 1000 microvoltios, contra el electroencefalograma, que puede en algunas circunstancias llegar a ser de tan pequeña amplitud como unos 5 o 10 microvoltios. O sea, piensen ustedes los 10 microvoltios del electroencefalograma contra los 1000 de un electrocardiograma. Y en la medida en que nos fuimos dedicando a fenómenos cada vez más sutiles, pues hubo una mayor necesidad por amplificar de alguna manera esos pequeños cambios. Y de hecho el amplificador aparece también a inicios del siglo XX a través de una invención del doctor de Forest, lo que llamo el audión, que es el tubo de vacío. De pronto ustedes recordarán en la historia de los primeros instrumentos, por ejemplo, de radio, fueron esenciales para lograr básicamente la amplificación de una serie de fenómenos eléctricos que por su naturaleza eran muy pequeños, pero que gracias a este instrumento pues comenzaron a ser de fácil desarrollo. Así que la amplificación electrónica en este caso respondería básicamente a la capacidad que tenemos de aumentar la amplitud, el voltaje o la corriente de una señal de entrada, gracias a que se suelen utilizar circuitos alternos que le proporcionan una entrada adicional de voltaje. Ese es básicamente el concepto de amplificador. Parte de ahí, pero por supuesto que se fue desarrollando, fue mutando, y aquí casi que hacemos una gran transición, porque ya ustedes saben que el siglo XX vería el desarrollo de un componente instrumental fundamental, no solo para la instrumentación fisiológica, sino como ustedes saben, pues para todos los procesos computacionales actuales, que fue el transistor. Entonces pasamos de los tubos vacíos a los transistores y de ellos, y con ellos, de alguna manera, a los circuitos integrados, que como su nombre lo indica, pues básicamente tienen de forma miniaturizada una serie de circuitos que otrora, en otros tiempos, pues básicamente implicaban tener salas completas con equipos y que obviamente permitieron arrancar esto que ahora conocemos como la miniaturización de los componentes instrumentales. Pues bien, con esta aparición, con este desarrollo tecnológico, vino precisamente el apogeo de una nueva tecnología que saltamos, digámoslo así, que nos permitió saltar del quimógrafo al polígrafo, ya un registro de varios canales. Ustedes están viendo aquí un polígrafo de 4 canales, de papel, en el que básicamente se hace un registro que seguía siendo analógico. Ya sabemos básicamente a qué responde eso. En el ejemplo estoy utilizando, porque yo tuve, creo que la fortuna, porque son unos equipos muy bonitos, muy bellos desde el punto de vista instrumental, tuve la fortuna de trabajar con ellos. Aquí estamos viendo un polígrafo Gras de 4 canales. En la parte superior voy a señalarlo. Ustedes están viendo aquí el polígrafo de entonces, básicamente las 4 agujas que nos permitían hacer la representación de 4 fenómenos, de ahí el concepto de polígrafo, el registro de varias señales. Y lo que ustedes están viendo en esta imagen básicamente responde a un componente que era capaz de acondicionar la señal. Es decir, básicamente tomar de ella, tomar la señal original, poder amplificarla, poder generar cambios a partir de ella. Entonces aquí están un polígrafo, vean ustedes más o menos, se imaginan las proporciones, esto llegaba a una altura de más o menos unos 50, unos 60, entonces imagínense en todo lo que requeríamos para poder mantener, en este caso, 4 canales, 4 registros. Ese es el polígrafo, el famoso polígrafo Gras. Pues bien, esta tecnología estuvo en apogeo y creo que de hecho en algunas universidades todavía conservamos por lo menos como una memoria histórica de nuestros estudios como estudiantes de medicina, pero que evidentemente fue superada por la incorporación de la tecnología digital. De hecho, la misma casa matriz Gras alcanzó a desarrollar algunos componentes digitales ya como en sus últimos diseños que permitieron obviamente acelerar un poco la incorporación de estos conceptos a nuestra ciencia. Pero definitivamente aquí hacemos un salto interesante porque ya para los años 70 y 80 pues estaba muy bien establecida la tecnología digital. Y hoy les voy a contar solo un pedacito de la historia, es una historia larga e interesante, pero solo les voy a decir que precisamente de un profesor de fisiología
surgió esa necesidad de generar de una manera relativamente fácil registros digitales. Y quiero presentarles, tal vez ustedes ya lo han visto, la tecnología, permítanme un intento, la tecnología instrumental de ADI a la luz de nuestros días. Miren ustedes, unidades muy compactas, muy pequeñas, compárenla con lo que teníamos ahí, con circuitos integrados en los que hacen no solo uno, sino muchos procesos. Su versatilidad, por supuesto, es mucho mayor, y que evidentemente puestos en nuestras manos, obviamente nos dan la oportunidad de, esperaría yo, llegar más allá de lo que hicieron nuestros predecesores fisiólogos. Todo esto para introducir algo en lo que por supuesto ya me sucederá la ingeniera Méndez, pues vamos a ver, fue la gran revolución en la tecnología de instrumentación fisiológica, por supuesto no solo de la casa matriz a Instrument, pero sí diría yo que desde los 80 hasta entonces es la que se ha mantenido con una muy buena trayectoria que le ha permitido consolidarse y ser avalada por las grandes asociaciones de fisiología, entre ellas precisamente la Asociación Americana de Fisiología. Estoy hablando aquí del profesor de fisiología, el emérito profesor de fisiología, el doctor Anthony McKnight, y su hijo, ingeniero, que de hecho fue quien de alguna manera materializó esa necesidad fisiológica de hacer la poligrafía en un entorno digital. Ahí en la imagen ustedes están viendo las primeras unidades que aparecieron, denominadas MagLab, y que evolucionaron al que conocemos actualmente como PowerLab. Voy a dejar aquí esta historia, como dicen en muchas oportunidades, esta historia continuará. Para los amantes del cine les tengo una sorpresa porque precisamente en nuestro próximo webinar voy a terminar otros conceptos que son fundamentales en la instrumentación fisiológica contemporánea y voy a empezar precisamente con la historia del cine porque creo que tiene muchas enseñanzas que darnos acerca de lo que hacemos en fisiología. Así que pues dejamos aquí, espero que los haya motivado de una parte a indagar un poco más acerca de esa historia fantástica de los instrumentos en fisiología, pero por supuesto a recordar o sedimentar un poquito más esos conceptos que van a resultar fundamentales y que se habrán dado cuenta son fundamentales a la hora de hacer registros fisiológicos. Así que muchas gracias por su atención y bueno, espero que nos podamos ver más adelante. Bueno, doctor Alan, muchísimas gracias por ese recorrido tan amplio e ilustrativo por la historia de la instrumentación fisiológica. Me gustaría ahora iniciar nuestra primera sesión de preguntas, pues, en las cuales ustedes pueden, por favor, enviar a través del chat. Ya ustedes allí tienen el chat habilitado. Creo, no sé si ya he visto que algunos de ustedes ya han estado interactuando en el mismo. Bueno, pero vamos a traer aquí una de ellas. Erika, por favor, cuéntanos, veo ahí una pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, doctora, muchas gracias por ese recorrido tan amplio que nos ha dado. Sí, tenemos aquí ya una pregunta, es la primera de ellas, dice, ¿los principios de instrumentación revisados solo sirven para la tecnología ADI? Bueno, creo que es una pregunta pertinente porque obviamente, como bien lo señalaba Andrés, estamos utilizando como escenario la tecnología de Instrument por varias razones, obviamente porque son los que han organizado el evento, pero si somos sinceros, por lo menos para Colombia, yo diría que a nivel mundial se han convertido en el referente tecnológico de la instrumentación fisiológica. Así que, y yo siempre lo cuento en mis visitas a los diferentes laboratorios, casi que se convirtió en un lenguaje y en una cultura de la instrumentación fisiológica. Así que sí, efectivamente, lo que hemos señalado ha estado conectado con la tecnología de Instrument, pero es bueno decirlo, cualquier tipo de instrumento, cámaras fotográficas o registros de otro tipo de tecnologías para otro, por ejemplo, para evaluaciones físicas, evaluaciones químicas, el mismo cromatógrafo, etcétera, etcétera, pues se ciñe a los mismos principios que yo les he presentado y he recordado hoy, y muy posiblemente también a lo que vamos a ver en la próxima sesión.
Así que definitivamente estos principios principios de instrumentación no son exclusivos de la tecnología ADI, es algo que se puede de hecho implementar en cualquier otro tipo de tecnología. Bueno, traigamos, aquí no te escuchamos, Erika. Gracias, doctora. Aquí tenemos una segunda pregunta. Nos dice, ¿la frecuencia de muestreo es independiente del fenómeno que se quiere estudiar? Bueno, Sí. de hecho, tal vez aquí quedamos como a mitad de camino. Ya asumo con esto que lo de frecuencia de muestreo, recordarán ustedes el doctor Bunderli, que básicamente tomaba una serie de datos por unidad de tiempo. Fue como lo dejamos. Pero de hecho en la próxima sesión vamos a entrar en más detalles acerca de por qué la frecuencia de muestreo es tan importante en instrumentación fisiológica y de hecho qué cuidados debemos tener para hacerlo. Y precisamente algo que vamos a ver de ahí es que no es lo mismo hacer el registro electrocardiográfico que hacía Enthofen y que hacemos todavía en la actualidad, o el registro electroencefalográfico que hacía el doctor Berger, porque básicamente son fenómenos que tienen un comportamiento diferencial y de eso mismo se desprende que a la hora de hacer una representación de ellos tengamos que tomar muestras en diferentes tasas. Creo que esto se va a entender mejor, precisamente lo voy a consolidar, espero que lo pueda consolidar mejor en nuestro próximo webinar, al que de entrada pues ya lo estoy invitando, pero esperaría que más o menos pues vayamos dejando claros esos conceptos, ¿vale? Perfecto. Gracias, doctor Alan. Por favor, si alguien tiene más preguntas, no olviden que pueden enviárnosla a través del chat, compartirnos sus inquietudes. Perfecto, creo que no tengo más, no hay más preguntas por el momento, doctor. No veo más. Bueno, Por favor. bueno, entonces les agradezco mucho y obviamente pues quedo aquí atento ahora para seguir participando en la segunda parte de nuestra sesión. Muchas gracias, Acuerdo. doctor Alan. Bueno, muchas gracias de nuevo, doctor Alan. Bueno, gracias de verdad por sus aportes, doctor. Dando continuidad a la programación, quiero invitar ahora a la ingeniera Tatiana Méndez. Ella es ingeniera biomédica por formación, tiene una MBA en gerenciamiento de proyectos, trabaja desde hace 15 años en la multinacional neozelandesa AD Instruments, en la división Latinoamérica. Ella actúa como especialista de producto durante 3 años y es responsable de soporte técnico y científico por más de 10 años. Ella asiste a investigadores y docentes en los análisis de datos y el proceso de procesamiento de la información. En los últimos 2 años, ella ha sido responsable de administrar la distribución comercial de la línea de productos AD Instruments en toda América Latina, así también como la capacitación de usuarios finales, el personal interno y el equipo de distribuidores, o sea, nosotros. Tiene una muy amplia experiencia en el análisis y procesamiento de datos biológicos. Ella conoce a profundidad las herramientas desarrolladas por AI Instruments para la docencia y la investigación de alto nivel. Así que, bueno, recuerden que ahora que viene la intervención de Tatiana, luego de esta intervención también ustedes continúa el chat abierto para efectos de que ustedes nos formulen preguntas e inquietudes. Así que, bueno, bienvenida, ingeniera. Gracias, muchas gracias Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes acá en el día de hoy. Quiero agradecer mucho la invitación. Y bueno, mi idea acá es complementar un poco que doctora Laín traje tan brillantemente el histórico, un poco de historia de AD Instruments. Muchas gracias, doctora Laín. Y mostrar un poco en la aplicación, o que muchos de ustedes ya conocen esos equipos, el equipo PowerLab ya utilizan para clases, a investigación. Entonces, mi idea es traer un poco de la historia de lo que estamos haciendo, conocer la profundidad de los equipos PowerLab y para que conozcan la posibilidad con todo que hay en el equipo. Como Andrés comentas, cualquier duda pueden poner acá en campo de chat y al final vamos a contestar todas las dudas de ustedes. Voy a compartir acá mi pantalla, Andrés, y ahí me confirma, por favor. De acuerdo. ¿Sí? Sí, ya
Ya se puede ¿Ya? ver tu presentación, sí, ya se puede ver. Ok. Muchas gracias, Andrés. Bueno, entonces voy a hablar un poco de la adquisición analógica de señales ocupando el equipo Power Lab, presentando los Power Labs que tenemos hoy y el futuro del Power Lab, la línea C que recién lanzamos, cuáles son las distinciones, lo que hace de más y lo que tiene que poder ofrecer aún más el futuro. Como compañía, como doctora Traje, tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado de investigación y enseñanza para dispositivos, soluciones, software. Ya más de 10.000 organizaciones alrededor del mundo, y entre hospitales y universidades, centros de investigación que ocupan nuestros equipos. Estamos en la 90 de las 100 mejores universidades de ciencias de la salud atendidas en el mundo. Y hoy en día traemos 9 oficinas oficiales de AD Instruments alrededor del mundo, donde la oficina que atiende Latinoamérica está ubicada en São Paulo, Brasil. Bueno, por eso el acento un poco raro. Bueno, AD Instruments tiene 2 campos principales de actuación y traigo eso porque tenemos distintas soluciones al área de enseñanza, que ustedes conocen, los equipos, los kits de enseñanza, el software, la plataforma de enseñanza, LT, y teníamos también la línea de investigación. Entonces tenemos como un valor de AD Instruments de que en AD Instruments creamos herramientas flexibles y simples para apoyar a los cientistas, investigadores, educadores a registrar y analizar datos de manera rápida y eficiente. Entonces, esa es la misión de AD Instruments, facilitar la ciencia y la enseñanza, el análisis de datos y adquisición de señales de forma rápida, fácil, eficiente, pero aún más acurada. La acuracidad de los señales adquiridos a nosotros es vital, ¿ok? Entonces, por eso seguimos desarrollando herramientas cada vez más potentes para ofrecerlos lo que hay de mejor en el mercado, en el campo de adquisición de datos. Entonces, nuestros productos principales que desarrollamos son los equipos Power Lab, que es el cerebro de todo, que es como si fuera un integrador. Hoy sería un integrador de datos. A partir del equipo Power Lab puede concentrar distintos amplificadores, sensores, transductores para registrar distintos señales y hacer eso de manera sincronizada en una misma pantalla. Con eso contamos con nuestro software tan potente a investigación, pero también utilizado en enseñanza, LabChat, que trae innumerables herramientas de análisis cuantitativas, cualitativas, que les puede brindar muchas informaciones. Vamos a ver un poco más a la profundidad de LabChat en nuestro próximo webinar. Y también traemos las herramientas de enseñanza tan potentes que también con el equipo Power Lab y con los softwares dedicados a la enseñanza de laboratorios prácticos o con la plataforma, con todo el contenido desde la parte teórica, práctica, preclínico, entre otros. Hablando un poco del equipo principal, del equipo Power Lab, lo que es el Power Lab es un hardware, es un equipo principal que ya está, fue desarrollado por AD Instruments hace más de 30 años, es un sistema de adquisición de datos de serie de tiempo. Entonces, le adquiere señal que la doctora Lain comenta, es la cantidad de puntos por segundo que el equipo debe registrar, adquirir para dibujar también su señal. Entonces, el Power Lab muestra los datos de manera sincronizada y en tiempo con el software LabChat. Es totalmente controlado vía software y es una herramienta simple, flexible y confiable. Hay muchas ya publicaciones con nuestro equipo. Entonces, ustedes pueden buscar si tienen alguna inquietud, si quieren conocer alguna aplicación específica en Google Scholar o Jovi, alguna librería, PubMed, pueden buscar Power Lab, AD Instruments, no sé, cardiovascular, flujo sanguíneo, electroencefalograma. Entonces, pueden buscar y ahí tomar todas las publicaciones ya hechas con nuestros equipos a lo largo de los años. La evolución de los equipos, entonces vamos a traer un poco para que conozcan. Los equipos, los primeros Power Labs fueron creados en 1988, el MacLab, el primer equipo que solo se comunicaba con MacBooks.
Y ahí fuimos evolucionando hasta que el último Power Lab fue recién lanzado, la serie C, en 2021, que vamos a mostrar un poco más cómo se diferencia. Entonces, la tecnología se ha evolucionado, por eso, claro, la necesidad de seguir avanzando, ofreciendo distintas herramientas. Entonces, la gama de amplificadores, instrumentos y transductores que AD Instruments ofrece para trabajar en conjunto con nuestro potente instrumento Power Lab también ha crecido. Mayor número de fabricantes de instrumentos, de terceros también con que trabajamos con distintas compañías en sociedad, donde sus equipamientos se comunican de forma a complementar con el equipo Power Lab o directamente con nuestro software, con LabChart. Entonces, el software LabChart también se ha evolucionado mucho, pero la idea central no ha cambiado tanto en los últimos 30 años. Power Lab, por definición, es un conversor analógico digital. Entonces, así que funciona el equipo para funcionar como un integrador de señales capaz de recibir distintas informaciones, convertir esas informaciones en un señal digital y mostrar eso de manera sincronizada al software LabChart. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué hace el equipo Power Lab? Entonces, el transductor, el señal que viene de transductores, amplificadores, equipos, el señal normalmente es un señal analógico, como el doctor Alain ya comentó en su primera presentación. El Power Lab es capaz de registrar cualquier señal analógica hasta 10 volts. Y acá es importante que ustedes sepan que el Power Lab no sabe exactamente qué están registrando. El equipo es un señal de voltaje, siempre. Entonces, cualquier señal hasta 10 volts puede ser registrado en el equipo, en un canal del equipo Power Lab y visualizado en nuestro software en LabChart. Entonces, una vez que el señal analógica llega a LabChart por las entradas analógicas, que vamos a mostrar un poco más, ¿qué hace el equipo? Es registrar, tomar esa información, hacer la amplificación, hacer un filtrado, que ya tiene los filtros internos ya puestos en el equipo, transformar en amostreo, entonces amostrar el señal en tiempo, en un segundo, y hacer la conversión de ese dato para disponibilizar una señal digitalizada por la comunicación directa por la computadora. Los Power Labs se comunican a la computadora por un cable USB simple, ¿okay? Entonces la información digitalizada llega a la computadora por el cable USB. Bueno, integración y versatilidad. Como les comenté, todos los señales hasta 10 volts pueden ser registrados con Power Lab y hacer la integración. Nosotros desarrollamos varios tipos de amplificadores transductores que se comunican con Power Lab. Entonces, de acuerdo con su aplicación, de acuerdo con su necesidad de registro, usted va a añadir un amplificador propio para tomar ese señal. Por ejemplo, yo quiero registrar un señal como está acá de flujo respiratorio, yo puedo añadir un amplificador propio, un spirometer, que ahí recibe el señal a partir de un neumotacómetro, por ejemplo, que entrega ese diferencial de presión, ese señal ya previamente digitalizado a Power Lab, una entrada de señal. Si quiero tomar un electrocardiograma, por ejemplo, una electromiografía, yo puedo agregar al mismo equipo un amplificador aislado de señales, el BioAmp, que ahí también se puede tomar registros de biopotenciales, electromiografía, electroencefalograma o electrocardiograma. Así como analizador de gases, que está acá para tomar los datos de aire expirado, entonces concentración de O2 y CO2 expirado. Entonces, de acuerdo con la aplicación que quiera utilizar, que quiera registrar esos datos, que quiera analizar, se puede utilizar el equipo Power Lab y el software de análisis para hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, puede utilizar desde el área cardiovascular, área respiratoria, autonómica, utilizar con humanos, con animales, ¿ok? Registro de tejidos aislados, órganos aislados. Lo que va a cambiar es exactamente o qué usted va a conectar al equipo Power Lab, los aparatos accesorios, por así decir.
los amplificadores y transductores que debido a los datos que quieren tomar. Entonces, las aplicaciones son muchas, ¿ok? Entonces, desde el análisis con registros con animales, del arte cardiovascular, telemetría, registros inalámbricos, neurofisiología, estudios de sueño, tejido aislado, análisis in vitro, también órgano aislado, con humanos, toda parte de ejercicio, deporte, respiratorio, autonómicas, dentística, neurofisiológica, son mucho más de 60, 80 aplicaciones que pueda utilizar el mismo equipo, la misma solución y el mismo software para analizar o cuantificar los señales, los datos, para que usted pueda publicar esos datos para su investigación o hacer sus prácticos, hacer la parte de enseñanza de manera mucho más amplia y profundizada que quiera. Entonces, características principales de todo equipo Power Lab, ¿ok? En realidad casi todos, enfocados principalmente a la investigación y el equipo 26T, que es el que está ahí, que muchos de ustedes ya conocen. Los Power Labs, todos son entrada de cualquier señal analógica hasta 10 volts, todo controlado vía software, entonces un poco distinto de los polígrafos mencionados y mostrados en la figura por otro lado ahí. En el Power Lab no tiene ahí los botones de ajuste, ganancia, filtros, nada de eso. Todo eso es controlado vía software Lab Chart. Entonces, todos los ajustes necesarios que llamamos de filtros analógicos y filtros digitales, ajuste de ganancia, rango, todo eso es hecho directamente en Lab Chart. Y creo que en el próximo webinar vamos a ver un poco más a profundidad cómo hacer eso. Okay. Entonces, los Power Labs, los principales, ellos cuentan como salidas digitales, entradas digitales, salidas analógicas y entradas analógicas, además de filtro y trigger, que es un disparador, ¿ok? Entonces, voy a mostrar un poco a ustedes qué es cada una de esas conexiones que estoy mostrando acá en los equipos Power Lab. Como trabajamos con dos líneas, tenemos los Power Labs dedicados a investigación y tenemos los Power Labs dedicados a enseñanza, ¿ok? Entonces, los Power Labs dedicados a investigación son los Power Labs llamados la línea 26, el 426 y 226 que tenemos, que tiene las entradas analógicas simples, las salidas analógicas y el disparador trigger. Ya voy a mostrar para usted cada una de las conexiones. Así como ese que está abajo, que es nuestro, ese que está abajo en nuestro último lanzamiento, que es el Power Lab C. El Power Lab C se difiere porque tiene 4 entradas USB-C ya. Toda comunicación es digital con el Power Lab C. ¿Okay? Entonces, a conocer un poco más de los equipos de enseñanza e investigación, tenemos al frente de los paneles de los equipos de investigación de la línea 26, ¿okay? Tenemos esos dos tipos de entradas acá, que son los inputs, son entradas analógicas, ¿okay? La línea 26 tiene dos tipos de entradas. Las entradas modelo BNC, que son estas de acá. En este caso tiene como 8, pero hoy en día son 4. Las entradas BNC, estas de acá. Y las entradas, esa puerta que se llama DIN, ¿ok? Entonces, conexiones tipo DIN. Esas entradas se difieren, pues, las entradas BNC son conexiones que llamamos pasivas. Ellas solo reciben la información, la señal analógica que está recibiendo ahí, y todo el equipo hace la conversión analógica digital, el filtro, muestreo, toda parte de procesamiento, ¿ok? Entonces, esas entradas acá, 1, 2, 3, son entradas tipo BNC, son entradas pasivas, ¿ok? Las entradas tipo DIN, que son esas 4 acá, conectores tipo DIN, son entradas que llamamos activas. Esas conexiones acá, tipo DIN, se difieren, pues ellas alimentan, ellas envían una alimentación, un pequeño señal, una excitación inicial que llamamos
para prender algunos modelos de pod, de amplificadores y transductores inteligentes, ¿ok? Entonces, esas entradas DIN no son totalmente pasivas. Ellas sí entregan un señal inicial, una excitación inicial, algunos modelos de transductores que requieren, y también a los dispositivos tipo pod, los amplificadores modelo pod. ¿Okay? Entonces, esas son dos, cada canal, por ejemplo, canal 1, yo tengo dos canales, dos tipos de conexión. No, si ustedes ocupan un canal 1 del Power Lab con un amplificador ahí que entrada de señal pasiva, se ocupa acá, eso ya no puede ocupar, ¿ok? Entonces, si ocupa una entrada BNC, automáticamente usted inutiliza la conexión en el mismo canal, la conexión tipo DIN. Igual manera, si usted está ocupando un pod de espirometría, un pod de temperatura, o un transductor inteligente, un cinturón de frecuencia respiratoria, que necesita utilizar ese tipo de conexión DIN, automáticamente usted inutiliza la conexión del mismo canal tipo BNC. ¿Okay? Entonces, esas son las entradas de señal, que es donde llega la información del amplificador, del transductor al Power Lab. De igual manera, acá el Power Lab de investigación tiene una salida, dos salidas de señales. Esos son los dos estimuladores de forma no aislada. ¿Ok? Son estimuladores no aislados, o sea, para estimulación con animales o estimulación in vitro. No sirve para hacer estimulaciones en humanos. Es un estimulador totalmente controlado vía LabChat. De igual manera, acá frente tiene un trigger, que es un disparador. Sirve para sincronizar datos incluso de otros dispositivos. Entonces, puede recibir ahí, conectar el trigger a un otro señal, no sé, a una bomba de infusión, por ejemplo, pues él entrega un señal, envía un señal eléctrico y puede servir para disparar otros dispositivos. A partir que reciba ese señal, empiece otro tipo de acción. A frente del Power Lab tiene dos luces, uno de Power, uno de Status, donde el Power es que cuando prende el equipo hay una llave de prender y apagar el equipo en la parte de atrás del equipo Power Lab, y con el prende el equipo va a prender la luz. La luz de Status es una luz que cambia de color. La luz cuando el equipo está prendido, no está registrando, la luz sigue como ámbar, naranja o verde, perdón, verde. Mientras esté registrando informaciones, tomando datos, la luz ahí sí, intermitente en ámbar, parpadea de naranja. ¿Ok? De igual manera, los equipos de enseñanza de AD Instruments, el Power Lab 15T y 26T, también tienen entradas analógicas. El 15T tiene 2 entradas, el 26T 4 entradas, todas ellas modelo DIN, ¿ok? Por eso, si necesita hacer una conexión tipo BNC, los equipos cuentan con Smart Adapters, o sea, adaptadores inteligentes que convierten una entrada DIN a una entrada BNC, ¿ok? Hay adaptadores para hacer eso. De igual manera también, los Power Labs de enseñanza cuentan con los estimuladores no aislados para hacer estimulación in vitro o en animales, ¿ok? Esos estimuladores no aislados también, de igual manera que el Power Lab recibe cualquier información hasta 10 volts, él entrega en señal hasta 10 volts. Entonces, esos estimuladores no aislados, el output, pueden estimular hasta 10 volts, ¿ok? No aislados. Lo que se difiere el Power Lab de enseñanza es que ellos tienen también los estimuladores aislados. Eso sí, para uso con humanos, para las clases de músculo, de tetanía, para hacerlos prácticos con los estudiantes. Esos son estimuladores aislados y se estimula hasta máximo 20 mA. ¿Okay? En esos estimuladores aislados, para ocupar, hay una llave aquí al frente para prender el estimulador aislado. Entonces, para empezar a estimular y ver, hay que siempre prender la llave cuando está on y, claro, el equipo Power Lab también prendido.
También si diferenciando los equipos de enseñanza, los equipos de investigación, perdón, los equipos de enseñanza cuentan ya con un bioamplificador embutido. Eso bioamp que está acá es un bioamplificador capaz de tomar señales de biopotenciales también de humanos. También es aislado, propio para uso en humanos para los prácticos de electromiografía, electrocardiograma, electroencefalograma. ¿Okay? Entonces, en realidad, acá tenemos dos canales. Mira, 3 y 4. 3 y 4. Es una duo bioamp. Con ese amplificador que tiene acá, pueden tomar dos señales al mismo tiempo. Electrocardiograma y electromiografía, o es un cable de 5 vías, distintas también, derivación 1 y 2, por ejemplo, de electrocardiograma, o 2 señales de electromiografía, o 5 señales de electroencefalograma, como quieran. Pero es importante que sepan que son dos canales independientes, canal 3 y 4. ¿Ok? 3 y 4. Tatiana, no te escuchamos. Allá, perdió la conexión. Denme por favor un momento. Está reingresando Tatiana. Ya te escuchamos de nuevo. Se perdió la conexión. Perdón. Bueno, me avises dónde. ¿Ya? Ya. ¿Pueden ver? Ya. Bueno, perdón por Ya, eso. tranquila. Se volvió a perder la conexión. Está intermitente. ¿Me escucha ahora? Ahí. ¿Andrés? Sí, ya. Sí, te ¿Escucha? escucho. Sí. Bueno, ¿puede ver mi pantalla? Sí. Bueno, entonces, aquellos que ocupan PowerLab 26T, tiene acá canal 3 y 4, tengan en cuenta que una vez que ocupan para hacer electrocardiograma o electromiografía, el bioamp, el canal 3 y 4 de acá ya está siendo ocupado, ¿ok? Entonces, no alcanzarán a tener los registros de ECG, además con más sensores conectados a ellos, a canal 3 y 4, ¿ok? En la parte de atrás de los equipos de investigación, el PowerLab, tiene las salidas digitales, ¿ok? Salida digital y entrada digital a conexión de otros instrumentos, por ejemplo, instrumentos que ocupamos para psicofisiología, él se comunica por la entrada digital, pues hay que hacer una comunicación muy rápida de respuesta. Entonces, para eso ocupamos las entradas y salidas digital. Son 8 líneas TTL de comunicación. En las salidas, en las entradas digitales, todo controlado vía software LabChat. En la parte de atrás también hay los cables de enchufe y la llave de prender y apagar el equipo. La conexión de USB, el cable USB de comunicación que sale en la computadora. También un punto para aterrar su equipo, para tener un señal más limpio si sufre con ruidos en su señal. ¿Ok? Y también el de investigación tiene esa salida acá al lado de cable USB que se llama salida I2C. Esa salida I2C es la salida que permite la comunicación del equipo PowerLab con los distintos amplificadores que les presenté. Entonces, de espirometría, de bioamp. Entonces, es por esa salida que los amplificadores de AD Instruments son alimentados y se comunican. ¿Okay? Entonces, solamente los equipos que tienen esa salida I2C es que permite esa comunicación externa con otros tipos de amplificadores para ampliar aún su utilización y registrar datos con otros tipos de amplificadores. ¿Okay? El equipo de enseñanza 26T es igual. ¿Okay? Entonces, tiene incluso la conexión I2C
que permite conectar otros tipos de dispositivos y ampliar aún más su utilización. Cuenta aún con salidas y entradas analógicas y digitales igual. ¿Okay? Hay también una salida de audio que permite conectar ahí audífonos y escuchar los registros, como por ejemplo la parte de neuro. Algunos si les gustan escuchar los registros de disparos, entonces sí permite, ¿ok? Con la salida de audio. El equipo 15T de enseñanza, eso sí se difiere. Mira, el equipo 15T no tiene entrada ni salida digital y también no cuenta con la salida I2C. Entonces, aquellos que tienen los equipos 15T es exclusivamente para uso para los laboratorios prácticos que ocupan con los transductores conectados directo a las entradas del Power Lab. No puede añadir otros tipos de amplificadores para ampliar la utilización del equipamiento. ¿Okay? Entonces, el equipo 15T exclusivamente a la enseñanza. Entonces, un poco cómo se comunica desde la puerta I2C que les mostré con otros tipos de amplificadores. Nuestros equipos son todos modulares, entonces un equipo siempre se comunica con otro. Bueno, los Power Labs siempre se comunica con nuestro software, LabChart, y tenemos también el recién lanzado que llamamos el LabChart Lightning, que es una versión también aún más flexible. Entonces, la grabación y análisis todo controlado vía software en tiempo real o fuera de línea. La resolución total de 16 bits en todo el rango de registro. Graba cualquier señal hasta 10 volts. Y la frecuencia de muestreo alta hasta baja. Los equipos Power Lab de investigación registran con frecuencia de muestreo máxima de 400.000 puntos por segundo. ¿Ok? Agregado, de forma agregada, o sea, total. Por canal son hasta 100.000 puntos por segundo. Los equipos de enseñanza son total 200.000 muestras por segundo y también por canal 100.000 puntos por segundo. Y bueno, seguimos en ese trámite claro de trabajar siempre pensando en el futuro. Por eso desarrollamos nuestro más nuevo instrumento que es la línea C. El Power Lab C. Entonces, imaginamos el futuro para un sistema que pueda ser modular, que sea portátil, que tenga toda una comunicación de manera digital, pero claro, también sigue siendo compatible con la forma analógica. ¿Okay? Entonces, desarrollamos distintos instrumentos. ¿Y por qué? Porque los Power Labs tradicionales son perfectos para integrar dispositivos analógicos. Y claro, en el pasado la salida de conexión tipo BNC era muy estándar, era utilizada por la gran mayoría de instrumentos de laboratorio y el Power Lab fue siempre el centro del laboratorio de investigación. Pero muchos de los instrumentos nuevos ya vienen disponibles de forma digital, con comunicación totalmente digital. Y también se conectan directamente, muchos de nuestros instrumentos, directamente a LabChart por la puerta USB, incluso sin pasar por el equipo Power Lab de forma totalmente digital. Entonces, ¿cómo vamos a nos beneficiar? Llevamos los beneficios del Power Lab a un mundo digital. Con eso creamos los nuevos instrumentos digitales de la línea C, que es un sistema totalmente modular, potente y portátil, con estructura digital y compatibilidad totalmente analógica también. Lanzamos entonces, son estos recién 3 dispositivos, el Power Lab C, el Front-End Interface y Instrument Interface. Entonces, esos son los 3 instrumentos que cubren gran parte de la comunicación digital y analógica, ¿ok? Es decir, ya son compatibles, recién lanzamos los equipos y son totalmente compatibles con los instrumentos y amplificadores que tiene también, ¿ok? Que ya hemos lanzado. Entonces, ¿por qué creamos? Crea una nueva generación de Power Lab totalmente digital. Trata los instrumentos digitales como el de primera clase en nuestro ecosistema. Tiene una arquitectura, sigue teniendo todo modular,
de una nueva plataforma de hardware que podemos crear y ampliar aún más. Entonces, siempre pensando en el futuro y cómo mejorar y cómo acompañar todos esos cambios de desarrollo moderno. Entonces, el Power Lab C, lo que es facilita la conexión simple, baja latencia entre dispositivos digitales. Una vez más, el centro del laboratorio de investigación y también ocupar para enseñanza y obtener los datos directo en LabChat. Entonces, se diferencia totalmente el Power Lab C, no tiene entradas acá en la frente del equipo, pero cuenta con las entradas digitales en la parte detrás del equipo. El Power Lab C tiene 4 conexiones tipo USB-C en la parte detrás del equipo, donde cada una de esas conexiones puede recibir hasta 8 señales de entrada al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, 4 puertas USB-C orientados para trabajo con conexión de dispositivos de la serie C. Cada uno proporciona hasta 100 watts de energía a través de USB-C, datos también de forma USB y hasta 8 canales de datos en cada una de las puertas USB. ¿Okay? El Power Lab C aún cuenta con una puerta computador para se comunicar con la computadora y puede ser USB-C, USB tradicional y una puerta auxiliar que ya les voy a contar un poco qué es la puerta auxiliar, pero con la puerta auxiliar les permite dejar el equipo de forma portátil. Entonces, puede conectar acá, por ejemplo, una batería externa o conectar su computadora si tiene puerta también, puerta PD para alimentar el equipo. Se puede alimentar el equipo Power Lab por una computadora o el equipo Power Lab puede alimentar su computadora. El Power Lab C permite hacer toda parte de estudios de campo de forma totalmente portátil. También, si necesitas el centro de laboratorio, el registro en largo plazo, también cuenta, claro, con enchufe a la red, con el dispositivo tradicional, la llave de prender y apagar el equipo Power Lab. ¿Okay? Entonces, de forma que se alimenta, entonces puede alimentar, prender el equipo, funciona de 3 maneras distintas: alimentación de red, del enchufe, puerta de la computadora con su computador, entonces alimentar el equipo por su computador, y puerta de alimentación auxiliar para utilizar cualquier fuente de alimentación externa compatible con la puerta PD. ¿Okay? También el sistema es modular. Pues cuenta con Front-End Interface, que es esa caja acá abajo, esa cajita. Esa caja se conecta con los amplificadores, por eso decimos que cada puerta USB recibe hasta 8 canales. Eso, por ejemplo, es un octal bridge jump, o sea, 8 transductores de fuerza o de presión se conectan cada uno a cada una de esas entradas. Y con el Front-End Interface conectado, el equipo va conectado a una puerta USB del Power Lab C. ¿Okay? Entonces, se conecta exactamente con una puerta. Entonces, el Front-End Interface convierte todos los dispositivos amplificadores de AD Instruments, que llamamos Front-End, para conexiones que funcionan con Power Lab C. Entonces, hasta 8 canales puede registrar de 50 kHz de frecuencia de muestreo cada canal, o 4 canales de 100 kHz, o sea, de nuevo, la potencia total que se puede convertir hasta 400.000 muestras por segundo de frecuencia de muestreo. Admite todos los front-ends que se envían actualmente, como la mayoría de los front-ends heredados, y hay la variante con 1, 2, 4 y 8 canales, de acuerdo con el amplificador utilizado. Por ejemplo, el bioamp para electrocardiograma o electromiografía, nosotros tenemos disponibles bioamp con un canal, dual bioamp con 2 salidas, que es igual del equipo de enseñanza. Tenemos a un quad bioamp con 4 canales y octal bioamp con 8 salidas. Entonces, cada uno puede conectar a un front-end interface y convertir y conectar en una puerta de Power Lab C.
Entonces, de manera que se conecta, mostrando un poco la aplicación, y de manera que se conecta el front-end interface al amplificador a una puerta de PowerLab C. Acá tiene una figura mostrando, por ejemplo, la manera de espirometría. Esa es la otra cosa también, con el front-end interface y la serie C, permite, si usted quiere tomar, por ejemplo, solo una información, en ese caso, solo espirometría, permite a usted adquirir el equipo, el espirómetro y el front-end directo a su computadora. No necesitan el PowerLab, el espirómetro conectado a la computadora. La serie C permite hacer eso de manera directa, a partir de un único instrumento. Entonces, la sincronización es en microsegundos, entonces muy rápida la comunicación de forma digital, suficiente potencia para todo el front-end y puede conectar directamente a su ordenador, ideal para inicio de un sistema simple de registro. Pero seguimos compatible con la comunicación analógica, por eso tenemos el Instrument Interface. El Instrument Interface es un instrumento con 4 entradas analógicas tipo BNC, ¿ok? Entonces, él puede conectar cualquier dispositivo que sigue teniendo salida analógica a conectar a PowerLab C. Entonces, 4 canales, capacidad de entrada analógica al PowerLab C, porque tienen la conexión de tipo USB-C. Muestreo hasta 100K, 100.000 puntos por segundo en los 4 canales, rango de 20 hasta 10 volts y diseñado para conexión de instrumentos analógicos. Entonces, ¿cómo se ocupa? Acá también la figura, el Instrument Interface, cómo se comunica con el PowerLab C, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, también un ejemplo es un instrumento de Transonic para registro de flujo, puede ser flujo sanguíneo, o puede ser flujo en un instrumento de perfusión. Entonces, también puede medir el flujo. Entonces, a partir de Transonic, que tiene salida analógica, también el señal directo a Instrument Interface, también directo a su computadora. Entonces, también la sincronización en microsegundos y puede conectar a la computadora igual, directo, ¿ok? Ha tenido varios aparatos, algunos tienen requisito analógico, Instrument Interface, otros con otros modelos de amplificadores de AD Instruments. Bueno, usted puede hacer eso de manera integrada con el PowerLab C, como está aquí en la figura, como sigue siendo el PowerLab el centralizador, el integrador de las informaciones y de los señales, ¿ok? Entonces acá, PowerLab C, con el instrumento de espirometría, con el front-end interface conectado y el instrument interface conectado a las salidas analógicas de instrumento de Transonic. Y todas esas informaciones directas a la computadora y de manera sincronizada, registrada en LabChat. Entonces, todos utilizamos que llamamos de modo alternativo, donde todos los dispositivos de la serie C pueden comunicarse entre ellos, ¿ok? A través del cable de USB-C. Facilita las comunicaciones, que esté muy baja latencia para aplicaciones avanzadas en tiempo real. Eso quiere decir que de forma digital la comunicación, la respuesta es muy rápida, ¿okay? Hay un filtro de red adaptable y mucho más en el futuro. De manera que creamos la línea C, de manera que arquitectamos toda la parte electrónica, de desarrollo, incluso con el software, con todo, nos permite ampliar, nos permite abrir una gran gama para el futuro. Entonces, trabajar con otros dispositivos de manera mucho más fluida y fácil y también de forma sincronizada. Nos permite recibir distintos tipos de señales, distintos tipos de trabajar con distintos tipos de empresas, de compañía, de equipos, de forma más sincronizada posible con las aplicaciones, con las soluciones. Bueno, entonces, de manera general, el dispositivo de filtro de red adaptable es escalable para de un equipo muy simple a de forma muy avanzada. Puede ser el tamaño que quiera, puede ser alimentado, puede ser portátil, el modo alternativo de conexión entre los dispositivos,
Son todos controlados vía software LabChat 8 o Lightning. Son dos opciones que podemos trabajar. Los equipos siguen con garantía de 5 años y todo con la conformidad de ISO y ES. Okay. Bueno, no sé si tiene alguna duda. Dejo acá nuestras redes sociales. También siempre trabajamos directamente en Colombia con Didac Libros desde mucho. Quería desde ya agradecer la participación, poder participar del evento. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, si quieren conocer un poco más de los equipos, soluciones, siempre estamos al pendiente. Muchas gracias. Tatiana, bueno, muchas gracias, ingeniera Tatiana, por su presentación, muy extensa, muy amplia. Ya tengo aquí 2 preguntas. Primera es de Gloria, nos pregunta, ¿podrías por favor indicarnos algunos trabajos de investigación que se hayan realizado usando los equipos para la enseñanza? Gracias. Claro que sí, claro que sí. En nuestra página web hay un link que pueden buscar con los equipos de enseñanza, pero podemos hacer una búsqueda después en Google Scholar, PowerLab 26T más AD Instruments y ya listo, habrá un link con varias publicaciones ya. Pero le comparto a Andrés y por favor haga llegar a la doctora. Claro que sí. Perfecto, Tatiana, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta nos pregunta el doctor Daniel Ospina. ¿Se podría utilizar el PowerLab Educat en investigación o no se recomienda? Bueno, claro que sí, sí se puede totalmente. Si ocupas principalmente el PowerLab 26T, que tiene las características muy cerca, muy igual del equipo de investigación, sí puede ocupar para hacer investigación, iniciar investigación con el PowerLab 26T, que es muy potente y ofrece mucha acuracidad de las informaciones. Entonces, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. También nos pregunta el doctor José Toribio, nos dice, buenas noches, muchas gracias por su presentación. ¿Con el PowerLab C sirve el LabChat 7? El PowerLab C, no. Para el PowerLab C es necesario tener LabChat 8 mínimo o LabChat Lightning. Sí, y ya aquí tenemos otra pregunta, permítame por favor. ¿No puedo ocupar mi equipo de enseñanza 26T para hacer investigación? Sí puede, ¿ok? No hay límite o por qué no ocupar el equipo 26T. Hay algunas limitantes en número de canales, a veces no es suficiente para lo que quiera hacer, pero si quiere tomar los datos e empezar al menos tomar los datos para hacer la investigación, sí puede ocupar el PowerLab 26T para hacerlo. Perfecto. Acá el doctor Jimmy Alfaro nos pregunta, buenas noches, ¿en PL de investigación también se puede usar en la enseñanza? Claro que sí, también se puede ocupar los PowerLab de investigación para hacer enseñanza. Lo que depende del modelo, claro, es más utilizado a veces para uso en enseñanza un poco más avanzada, pregrado, posgrado, pues el PowerLab de investigación se ocupa más con el software LabChat, exclusivamente con el software LabChat. Y el LabChat necesita hacer los ajustes principales, entonces frecuencia de muestreo, rango, no es exactamente como los prácticos de laboratorio listo, como el PowerLab de enseñanza. Pero se conoce, se sabe ocupar, conoce el LabChat, no hay ningún problema de ocupar el PowerLab de investigación para enseñanza. Perfecto. Ya aquí la última pregunta es el profesor José Toribio nos pregunta, ¿ADI tiene equipos para PatchClam? Sí tenemos, bueno, no de AD Instruments, pero trabajamos en sociedad con varias compañías como Milad, que somos revendedores exclusivos, que hace los catéteres para presión, volumen, método de análisis hemodinámica, y también trabajamos con AM Systems. Entonces, trabajamos en sociedad con ellos y AM Systems tiene los equipos para hacer PatchClamp, que es estudio intracelular. Hay también dispositivos para estudio extracelular, que hay que se puede tomar a partir en conjunto del amplificador
con el Power Lab in LabChat. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si de pronto alguien más tenga una inquietud, una duda, pregunta. Por favor, nos la pueden escribir a través del chat. No, parece que no. No más, ingeniera Tatiana, por el momento. Bueno, sí, si me No, permite, una pregunta que llegó en términos de si podríamos ocupar, si hay archivos científicos. Acá yo hice una búsqueda en Google Scholar, Power Lab 26T, AV Instruments, y ahí me da todas esas opciones donde fue utilizado el Power Lab 26T y publicaciones hechas con el equipo. Perfecto. Okay. Acá tenemos otra pregunta de la doctora Sandy Silva. Nos pregunta, ¿las mediciones se pueden hacer en espacios abiertos? Bueno, sí, con el Power Lab C eso permite investigaciones de campo, pues es portátil, tiene esa posibilidad de tener una entrada auxiliar para alimentación. Entonces con Power Lab C sí se puede tomar datos en campo de manera más simple y llevar eso para tomar las informaciones directas en campo. Perfecto, muchas gracias. Y hay otra pregunta del doctor Daniel Ospina. Él nos preguntaba, ¿cuál es el voltaje mínimo y máximo que sensa el equipo? Bueno, el Power Lab recibe informaciones en el rango de menos 10 volts hasta 10 volts, máximo por canal, ¿ok? Si tiene una entrada, si entra con una señal más alta que 10 volts, puede romper y dañar el canal específicamente. Entonces, el rango de menos 10 hasta máximo 10 volts. Perfecto. Hay una pregunta más de la doctora Stephanie Bello. Nos pregunta, ¿mi equipo Power Lab 26T se puede integrar con las diferentes softwares, tanto de educación como de investigación? Perfecto, claro que sí. El equipo 26T se puede reconocer, se trabaja tanto con los softwares de enseñanza, con LabStation, la plataforma LT, y además también con el software de investigación LabChat. Sí se puede, totalmente. Perfecto. Muy bien. No, acá nos llegó, la doctora Karen nos pregunta, Karen Leonor nos pregunta, ¿con el Power Lab C se pueden hacer experimentos con órganos aislados, tipo anillos aórticos? Claro que sí, doctora. Se puede tomar los datos con tejidos aislados. Normalmente se ocupan con los tejidos aislados, se toma el registro de fuerza, de desplazamiento y de contracción del músculo. Y a eso está conectado un transductor de fuerza conectado a un amplificador que llamamos Bridge-Amp. Y ahí hay con 4 canales, con 8 canales, o si quiere hacer más grande, ampliar, 16 se puede. Y ellos son conectados al Power Lab C y ahí el LabChat. Entonces, totalmente. Perfecto, ya ahora sí, no sé si hay otra pregunta. Por el momento, parece que no. No, ingeniera. No, muchas gracias, nos dicen. Sí, ingeniera. No, por el momento no tenemos más preguntas. De acuerdo. Bueno, ingeniera Tatiana, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia e ilustrarnos sobre tantos aspectos que pues de verdad creemos que resultan muy útiles y nos hemos dado cuenta a través de las preguntas que nos han hecho en el día a día a los docentes e investigadores. Y bueno, con esto damos entonces por terminada la sesión de este webinar, de este primer webinar del día de hoy. Por supuesto, el objetivo es agradecer a todos los asistentes, de verdad, por su paciencia, por todos los inconvenientes que surgen en estas transmisiones. Sin embargo, pues esperamos Sí, les haya perdón. resultado de mucha utilidad. La idea es que se sientan motivados a seguir desarrollando todas sus actividades, pues, que tengan que ver con instrumentación de la mano de la tecnología a instrumentos. Eh, bueno, de hecho, el objetivo también es aprovechar para invitarlos a nuestro próximo webinar. Voy a compartirles el brochure de nuestro próximo webinar para que lo puedan ver ahí en pantalla.
De eso también, por supuesto, se les hará llegar a ustedes información a sus correos. Todas las personas que ya se inscribieron para este, no hay necesidad de que se vuelvan a inscribir a través del mismo formulario. Ya tenemos sus datos, se les va a hacer llegar ya el enlace para el ingreso a este nuevo webinar, que como también aquí en la casilla de chat les detallamos, va a ser el 15 de junio. Así que cordialmente invitados, ahí ustedes pueden ver toda la información, se les va a hacer llegar mucho más detallada. De modo que, bueno, de verdad que muchas gracias. Recuerden, la participación en mínimo 3 de las 4 sesiones será certificada por nosotros como entidades organizadoras, así que para que lo tengan presente. Así que, bueno, nos despedimos entonces. Hasta un próximo encuentro fisiológico. Una feliz noche para todos. Sí, al igual quería decir que cualquier inquietud o duda ya saben que pueden comunicarse conmigo y les daré toda la información que requieran. Todo lo que Gracias, necesiten, el Erika. webinar, el link, todo lo que requieran también. Muchas gracias. Bueno, Doctora Alan. Muchas gracias. gracias. Feliz noche, que estén muy bien, hasta Que pronto. esté bien. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Muchas gracias, ingeniera Tatiana. Gracias, Andrés. Que estén muy bien.